Hola, hola, bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Felipe Álvarez y hoy les tengo al mismísimo Nacho Simón, uno de los emblemas de la agricultura orgánica de Latinoamérica. Nacho tiene varias décadas de trabajar la tierra sin químicos y defiende una agricultura a secas, una agricultura real, una agricultura de la tierra, sin necesidad de ponerle apellidos, certificados y no sé cuántas cosas. Entonces hablamos bastante de eso, de la soberanía alimentaria por encima de la seguridad alimentaria y de la historia de uso de los agroquímicos, después un poco también de los transgénicos. Bueno, a mí me encantó conversar con Nacho. Les quiero recomendar a los que puedan ir a sus cursos, los que están cerca de Cholula, Puebla, en México. Esta semana, el 11 y 12 de julio, va a dar unos módulos de microbiología de suelos. Después se va a Colombia, 7, 8 y 9 de agosto, y va a dar ahí talleres prácticos de microbiología del suelo y agricultura orgánica. Y después, junto a Pacho Gangotena, Maritza Rubio y Jairo Restrepo, van a dar el 10º diplomado latinoamericano de agricultura orgánica en México. Esto es a finales de agosto. En las notas del episodio van a encontrar algún enlace a las redes de Nacho donde pueden encontrar estos diferentes eventos. Les recomiendo muchísimo que asistan a eso. Y hoy quiero mencionar uno de nuestros proyectos aliados más antiguos y a los que le tenemos un cariño infinito, que es Atucpamba, que además justo está lanzando un taller súper importante sobre manejo integral del fuego. La historia es así. La Dani Borja les entrevistó en el episodio 129 a Andrea Bustos y a José Luis Duce, justamente sobre el tema del fuego, porque acabábamos de pasar aquí un verano lleno de incendios. Les recomiendo muchísimo ese episodio porque se habla del fuego de maneras no dogmáticas, muy técnicas y súper interesantes. Y las compañeras de Atucpamba, que también tienen sus episodios, la Cari Damer y la Doménica Damer, que habían sufrido un terrible incendio en su finca, escucharon el episodio y les contactaron y cuadraron para hacer un taller con ellos este nuevo año cuando vaya a empezar el verano. Y ahorita acaba de empezar el verano y se viene el taller. Un taller de manejo integral del fuego en Atucpamba. Esto es del 18 al 20 de julio en Pifo, en las afueras de Quito, Ecuador. Pueden visitar atucpamba.com o también les encuentran en redes sociales como Atucpamba. Y los que son miembros de Radio Semilla, díganles que vienen de nuestra parte. Y los que son nuevos estarán preguntando qué significa ser miembro de Radio Semilla. Y es que tenemos un programa de membresías en donde los oyentes que consideran valioso este trabajo y que les gusta escuchar el podcast, entran a nuestra página web y activan una suscripción, hacen aportes mensuales o anuales y acceden a un montón de beneficios, un montón de proyectos regenerativos, muchos físicos, muchos online. Los que son físicos están en Ecuador, en Colombia, en Chile, en México, en Argentina, en Europa, y online que pueden acceder estén en donde estén. Y también acceden a una plataforma en donde encuentran un montón de material digital, espacios diversos de conversación y acceso a un montón de personas interesantes. Entonces, si te parece interesante y quieres apoyar y quieres ser parte de esta comunidad, puedes entrar a radiosemilla.com/membresía y hacer un aporte que se ajuste a tus posibilidades. Les agradecemos muchísimo a nuestros miembros por ayudarnos a sostener este trabajo. Y si no puedes hacerte miembro y de todas formas quieres apoyar, igual siempre puedes compartir, poner una calificación al podcast en la plataforma en la que lo escuches, dejarnos lindos comentarios, pero sobre todo compartir con las personas que crees que le puedan interesar, porque el boca a boca es todo. Bueno, les dejo con Nacho Simón, espero que lo disfruten y les mando un abrazo grande. Nacho Simón, bienvenido a Radio Semilla. Me siento bien agradecido y muy bendecido de tener tu presencia. Eres muy altamente recomendado por nuestro amigo común, el Pacho Gangotena. Entonces vienes con ese espaldarazo, digamos. Así que bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, bien. Pues yo también agradecido por estar aquí, por haberse fijado en uno, ¿verdad? Sé que Pacho a lo mejor me recomienda mucho porque me quiere mucho, pero también es, es compartido y admirado, el admirado Pacho. Realmente
para mí es un maestrazo, ¿no? Es un maestro de la vida. Sí, sí, sí. La verdad que mis respetos. Y además, pues, le pedí que me hiciera la introducción del libro, un librito ahí que escribimos, pues simple para campesinos, algo sencillo, con dibujos, con algunas cosas así. Y ahí Pacho hizo la introducción del libro y pues bueno, la llevamos bastante bien. Y gracias pues por este espacio, ¿no? Yo creo Ujú. que estamos a la orden. Desde Gracias. México. Desde México. Oye, y curiosamente, justo acabo de leer esa introducción que hizo del libro El Pacho, porque estaba haciendo la investigación, digamos, sobre ti, lo que has hecho, y me encontré una página donde hablaban de tu libro, obviamente todavía no lo he podido leer, Ajá. que se llama Microbiótica y Remineralización de Suelos en Manos Campesinas, ¿verdad? Los campesinos, sí. Pero en esta página que hablaban de tu libro sí estaba la introducción que hizo el Pacho y me Sí, quedé sí, sí. fascinado de esto que escribió, está buenísimo. Lo vamos a poner en las notas del episodio y también el enlace a la gente donde, a ver si puede comprar el libro, me imagino que está disponible por ahí en el internet. Sí, hay cosas ahí que después les platico, ¿no? Sobre la cosa de la venta en internet. Ya está pirateado. Hay gente que se ha encargado de copiarlo y, y difundirlo. Y yo les digo, oiga, pues por lo menos consideren que uno, porque a mí nadie me financia, pues ese es a mi bolsillo. Entonces yo digo, bueno, pues por lo menos alguito que pueda uno recuperar, pues para poder publicar después, porque cuando se piratea un libro, pues no hay esa reciprocidad, Claro. ¿verdad? Pues la reciprocidad es para poder seguirle adelante, no es un negocio, ni mucho menos, ¿no? Que eso, la verdad es que la vida nos ha bendecido con otras cosas, damos talleres, tenemos una pequeña empresita familiar y de eso nos mantenemos realmente. Pero Ujú. los libros son pues para ir recuperando, porque el de la librería no te dice, bueno, ahí como lo vayas vendiendo me lo vas pagando. Claro. No, él quiere todo junto y por adelantado para poderte editar un libro, ¿no? Y eso es lo que a veces el que piratea no lo considera. Yo no me enojo si lo piratea un campesino o se lo van a dar a los campesinos. Pues normalmente quien más piratea es la gente, pues no sé, tal vez se digan intelectuales pero nunca llega a favor del campesino. Pero eso lo dejo como un comentario nada más Está bien. acerca del libro. Pacho hizo una introducción muy interesante porque habla de los amoríos bajo el suelo. Ujú. Y entonces habla de toda esta relación simbiótica de los microorganismos y cómo se van comportando todo este sistema, porque es un sistema. El suelo es un ente vivo, entonces hay que entenderlo como un sistema, no como algo aislado o una suma de partes, ¿no? Y para los que están curiosos, igual hay un episodio con Pacho y Maritza, que es el episodio Ujú. número 89, ahí para que, si es que quieren conocer más sobre el Pacho, los que no le conocen, para que escuchen ese también. Nacho, siempre comenzamos preguntando un poco, preguntas más de los orígenes. Quisiéramos saber un poco de dónde vienes tú, cómo es tu familia, Ajá. no sé, cómo son tus papás, tus ancestros, de qué parte de México eres, cómo tratar de ubicarte un poco en tu linaje. Sí, bueno, mira, iniciaría yo diciendo, yo nací en el norte de México, en una región que se le llama la región lagunera. Es una zona que fue algodonera en el siglo pasado y después el algodón destruyó pues todas las tierras y todo fue una catástrofe, se envenenaron los mantos freáticos y todo. Está ubicado en el semidesierto, entonces la fuente de agua es realmente Mm. muy limitada porque el río que baña esa parte viene desde las serranías del estado de Durango y en esas serranías pues se va conformando el río, pero llega a una meseta o a una planicie que es hasta cierto punto desierto, entonces nada más va cruzando el río que se llama el río Nazas y muchos le decían el Nilo de México, Mm. ¿sí? El río Nilo de México porque cruzaba parte del desierto y remata en una laguna denominada la Laguna de Mairán. Esa zona semidesértica geológicamente fue mar. Ahí tú puedes encontrar vestigios de la vida marina que hubo hace millones de años. Incluso cerca de ahí, de donde yo nací, el pueblo donde yo nací se llama Torreón, Coahuila, en México. Está pegado al estado de Durango.
y cerca de Torreón, Coahuila, están un lugar que se llama Cuatro Ciénegas, Coahuila, que es donde se encontró en el desierto fosas de agua fósil. Incluso se han encontrado estromatolitos ahí. ¿Qué es eso? Los estromatolitos vienen siendo las bacterias de la era arcaica que hacen conglomerados y que consumen azufre o ácido sulfúrico y liberan oxígeno. Los estromatolitos fueron los precursores de la vida en el planeta, vamos a decir, en la parte externa de la Tierra. Los que crearon la atmósfera, básicamente. Exactamente. Entonces, los estromatolitos, hay todavía vestigios, hay como 2 o 3 lugares en el mundo que todavía existen esos vestigios que son prehistóricos, ¿no? Entonces es muy interesante esa zona. Y claro, muy golpeada por la inconsciencia de la gente, que pues hay agua y pues como ahora ya no se siembra algodón, ahora es producción lechera. Entonces hay mucho ganado lechero. Y el ganado lechero consume mucha alfalfa, consume mucho maíz, y entonces pues la gente va empezando a sembrar maíz, alfalfa, todo por ahí, y se están acabando las aguas fósiles de esos mantos. Entonces, hay regulaciones, pero yo no sé cómo le hacen. Creo que es con dinero, algo que se llama plata o dinero, oro, no sé cómo se llama eso. Pero pues compran voluntades de políticos y de gente rastrera que nomás se dedica a eso, ¿no? Entonces, pues claro que hay permisos y todo. Entonces, es muy alto el valor, el costo ecológico de esa leche que se produce en esa región. Muy alto. Entonces, hay muchas cosas a considerar, pero bueno, ese es el origen. Yo nací en esa parte, mi familia son agricultores, toda mi familia se ha dedicado a temas, si no directo a la agricultura, sí relacionados con la agricultura. Un tiempo de ahí nos fuimos a sembrar hortalizas hacia Jalisco y yo me fui hasta Chiapas, que es el sur, frontera con Guatemala, a trabajar con comunidades indígenas. Entonces estuve 8 años en las comunidades indígenas y ahí estuve trabajando sobre todo pues cuestiones sociales, pero también relacionados a la agricultura en la cuestión del café. Ahí estuve trabajando mucho con las comunidades, sobre todo en la cuestión de comercialización, porque era el cuello de botella, que pues producían algo de café, sacarlo de la selva y venderlo a precio de risa, pues ese siempre era un problema, no había un buen retorno. Entonces, pues se organizó ahí con las comunidades, hicimos buenos convenios con los institutos del café y todo este cuento, y se logró pues ubicar, en ese entonces, te estoy hablando hace más de 40 años, una comercialización de café un poquito más activa. Antes el Instituto Mexicano del Café era el que abarcaba toda la comercialización de café, o la mayor parte. Ahora ya hay organizaciones que han surgido de estos movimientos, que son movimientos sociales, y han logrado colocar el café de estas organizaciones en otros países y ya pues colocándolo con un poquito mejor de condiciones. Esa es básicamente la cuestión. De ahí yo me voy otra vez al estado de Jalisco a sembrar hortalizas. La siembra de hortalizas es una cuestión donde se aplica en una cantidad exorbitante los venenos, herbicidas, fungicidas, insecticidas, todos los idas que te puedes imaginar, ¿no? Entonces, sembrando tomate, sembrando chile, sembrando melón, sembrando sandía, todo este tipo de cultivos de alta demanda energética y de alta demanda de insumos. En ese entonces, te estoy hablando de los años 80, en el 87 sucede un accidente terrible en uno de los ranchos en los que yo tenía que ver con la cuestión de producción. Resulta que mueren 2 muchachos jóvenes aplicando un producto llamado Furadán. Lo estaban aplicando. Este producto, pues era, según eso, para curar el suelo, ¿no? De eso ya va a ser 38 años. Y una cosa que es pavorosa es que, pues no dio chance ni siquiera a que llegaran o sea, apenas llegaron a los servicios médicos, pero
ya en un estado súper crítico, ¿no? Entonces, una tendencia que hay siempre es decir que el culpable fue el trabajador, porque no se lavó las manos cuando fue a comer, Ujú. porque se quitó la mascarilla esa para que no respirara. Puedes decir mil cosas, pero lo que es cierto es que el veneno no lo puso él. Y él, el trabajador agrícola, va a trabajar por necesidad, no va a trabajar porque le guste empaparse veneno. Entonces le dicen, ¿lo haces? Pues lo hago, ¿verdad? Porque de ahí va a depender el pan que va a llevar a su casa. Y eso es una injusticia, ¿no? Una injusticia que al mismo tiempo se disfraza de que una empresa que da empleos, pues no, eso está por verse. Hay muchas cosas que se pueden cuestionar ahí. Ujú. Cuando sucede esto, sucede a pocos días de que nace mi hija, una de mis hijas, y dije, hasta aquí llego yo con el veneno, no más. De esto ya va a ser casi 40 años, 38 años, para ser exacto. Y ya dije, pues ahí nos vemos, yo ya no le echo veneno. Y claro, pues el loco, el menso, decimos aquí en México, el pendejo pues te van a comer las plagas, te va a hacer esto. Y sí es cierto, ¿no? Pues yo tenía mi siembra, también personal. Yo me encargaba de una siembra en unos ranchos de la familia, pero pues yo tenía un pedacito mío, ¿no? Y yo decía, no, pues en lo mío yo voy a hacer lo que yo creo que se debe hacer, cero veneno, cero agroquímico. Porque te digo, yo no estudié agronomía, no había estudiado agronomía todavía. Yo había estudiado economía Ah, en la universidad. y había estado en la universidad estudiando economía. Y pues bueno, ese rollo de estar haciendo estadísticas y llevando cuentos a los pueblos de que ahora va a mejorar la situación económica. Y yo dije, ya, eso ya no. Entonces, pero ya estando ahí, pues fue que me metí ya en lo de agronomía para poder entender procesos de las plantas, ¿no? Ese fue la cuestión. Y entonces pero fue hasta el 91, 92 que me recibí ya de ingeniero agromono. ¿Cómo ves? Entonces, pero bueno, ya con cierto conocimiento de qué era lo que estaba sucediendo en el campo. Y siempre cuestionando, pues eso, ¿por qué meter tanto veneno si a veces no era ni necesario siquiera? Por ejemplo, una cosa que yo pude comprobar es que las dosis que te dicen no son las adecuadas. Mm. Querer meter dosis masivas para acabar con todo. ¿Por qué? Porque te influye la industria en decirte que cualquier insectito que ande por ahí es tu enemigo. Y eso pues no es así, ¿verdad? No funciona así. En la realidad, cuando tú tienes una diversidad de insectos, pues tu cultivo está más sano. Esa es la realidad. Que por ahí apareció un gusanito, bueno, mira, si la cosa empieza a haber problemas que un gusanito, que una cosa, hay formas de espantarlos y hay formas de que se autorregulen. Hay insectos que comen esos gusanitos. Y si hace falta otro insecto o no está, pues un extracto de plantas o un extracto de ajo, un extracto de ajo con chile, hace que esto no te haga el daño. Vamos a decir que no te haga daño en el cultivo, porque realmente producción se puede sacar. El problema muchas de las veces es las calidades que te exige el mercado. No, es esta manzana o esta naranja o este tomate debe ser perfecto, perfecto de acuerdo a sus estándares, no perfecto de acuerdo a los nuestros o a los estándares de salud, de calidad, de buenos contenidos de nutrientes. Esos son estándares que ya el mercado no los toma. En las pláticas que damos, yo le digo a la gente, ¿en qué momento dejamos de relacionar esa producción que hacemos en el campo con un alimento? Ahorita el tomate, el aguacate, la manzana, cualquier producto que me digas, el maíz, frijol, todo, ya no se considera alimento, está en el rango de mercancía, Mm. Commodity. porque se tiene que vender. Ujú. Entonces, ya no es que produzcas
alimentos sanos, que tengas toda una diversidad de alimentos sanos y los puedas compartir con tu familia, con otras familias, que haya un intercambio de, vamos a decir, privilegiando lo que es el kilómetro cero, ¿verdad? O sea, lo que es lo más cercano a tu finca, como lo hace Pacho Gangotena. Pues Pacho no está diciendo que va a exportar nada. Ujú, El Pacho vende todo ahí en Quito, ¿sí? Ahí cercano. ¿Por qué? Pues porque es donde se debe de comer. ujú. O sea, vas a producir. Claro, tú puedes estar haciendo otras cosas para exportar. Bueno, ya habrá alguien que quiera comprar algo de tu producción y entonces ya se convendrá eso. Pero ahí no hay problema. Yo creo que sin haber estado en la plática con Maritza y Pacho, estoy seguro que platicaron ellos de que un tomatito atacado por un insecto, cualquier cosa, pues lo haces una salsa y ya. Ujú. O sea, no pasa nada, ¿no? Haces una conserva, vamos, no tienes que estar te peleando con el insectito, le quitas la parte que el insectito afectó y a todo lo demás ahí está. Sí. O como dice un amigo agricultor, dice, si es que el gusano se come es porque está bueno. Pues sí, no, no, claro, pues por eso, entonces es algo que ya no lo interpretamos en los mercados, incluso el Ujú, mercado orgánico, agroecólogo, ahorita está en el cuento de lo regenerativo y todas ese tipo de nombrecitos que se le está dando a la cuestión agrícola, dices, ellos todo te lo están diciendo desde la lógica del mercado, no desde la lógica de un alimento sano, mm, de un alimento que te dé eso, te dé energía, te dé los minerales que necesitas para vivir, te dé toda esa cuestión cualitativa, ¿sí? ujú. Y de armonía, porque también el convertir una comida en mercancía ya rompe también los esquemas sociales, de armonía social. Me explico. Cuando tú tienes algún festejo en casa, lo primero que piensas es hacer una comida, invitar a los amigos, a la familia, a los amigos. Entonces, el comer es un acto social también, no es un acto individual, es un acto social donde se comparte el pan y la sal, llamémosle así, donde se comparte lo que tú produjiste. Yo me acuerdo que de pequeño, yo soy el séptimo de una familia de 15. Wow. Entonces, pero aún así mi madre preparaba el platito del guiso que había hecho para toda la familia y me mandaba con un platito a llevarle a la señora, a la vecina, a una viejecita que tenía unas dos sus vaquitas que tenía por ahí, ¿sí? Entonces llegaba ahí. Doña Mariquita, aquí le manda a mi mamá. Ay, muchas gracias. Ujú, Feliz la señora porque siempre tenía un guisito ujú. ahí. Y luego la señora sacaba un jarrito de barro y le ponía ahí lo que nosotros le decimos el jocoqui, que es un tipo de fermento de leche, pues. Mm. Entonces me mandaba con jocoqui. ¿Eso es como un kefir o algo así? El kefir, Ya. es muy parecido al kefir. Ujú. Entonces, es un fermento, se come fresco y ese, pues, obviamente del trayecto de el patio trasero de la casa a otra vez a mi casa, la mitad se perdía, ¿no? Siempre hago ese cuento, y digo, ¿no? Por eso me quedó el bigote blanco. Este, pero es que son cosas así que tú dices, yo recuerdo que no había un precio para la comida, no tenía precio, Ujú. tenía valor, tenía ese valor intrínseco que es el compartir. Y todo eso son cosas que se han ido perdiendo y que incluso en la cuestión orgánica, agroecológica, biodinámica, todos los nombrecitos esos, hasta la regenerativa ahora que hasta Bayer trae
Ahora va y regenera, sí. Sí, no, ya Sí. están en eso. Entonces dices tú, joder, pues entonces ¿qué nos dejan? Yo Ujú. creo que lo que hay que regresar, y eso es la propuesta que hacemos, es decir, pues llamémosle como le llamaron los abuelos, agricultura, Ujú. ¿no? Y punto, quítale, ya si le quieres poner apellido, otros terminajos ahí, pues póngaselo. ¿Por qué? Porque aquí la cuestión es precisamente la agricultura, lo que está relacionado con la tierra, con la cultura de la tierra, que tiene que ver plantas, animales, los seres humanos, todos estamos íntimamente relacionados, porque nosotros somos al final de cuentas lo que comemos. Entonces, ese ya es otra forma de ver este mundo, ¿no? Me encanta eso que dices porque, digamos, de este tema del mercado y de hacerle a la comida mercancía y además que al incluir orgánico, biodinámico, lo que termina pasando es que en verdad los orgánicos o regenerativos o biodinámicos, los de verdad, digamos, los que en verdad están regenerando el suelo mientras hacen agricultura, se ven cada vez más en la obligación de que sea más costoso ponerle la etiqueta y además certificar que son los que están haciendo un alimento sano, mientras los que ponen con veneno no tienen la obligación de poner Ah, ninguna no. advertencia de que están poniendo veneno. Entonces toda la carga del costo, digamos, de la garantía termina en los que solo hacen agricultura y no en los que en verdad están como haciendo una industria de envenenamiento, que son los que tendrían que tener el costo de avisar por lo menos que están poniendo veneno, ¿no? Como sale el anuncio en los cigarros, no sé si allá en Ecuador se usa, pero acá en Sí, México ponen aquí, este producto puede ser nocivo para tu salud. Bueno, así debería de decir los tomates fumigados, todo lo que esté fumigado, todo lo que tenga veneno, debería decir, este producto puede tener riesgos para tu salud. claro. Lo que pasa es que no lo dicen y no lo reconocen tampoco, porque si Ujú, no sería pues su acabose, ¿no? claro. Ahora, y la forma en que ellos tienen de menospreciar lo que se hace como alimentos sanos es diciendo dos cosas, básicamente. La primera es que está muy bien que se produzca sano, pero no es redituable. Ujú, No se produce en cantidad y el mundo va a pasar hambre. ujú, Luego viene el fantasma del hambre. Y el otro tema que sacan mucho es que la agricultura convencional, todo su desarrollo, vamos a decir que todos los venenos y todo eso, no afectan, no llegan a afectar a la vida humana. Toda esta discusión del glifosato, si es cancerígeno o no es cancerígeno, pues claro que la industria farmacéutica tiene todos los hilos para decir que no, ujú. ¿sí? Pero la realidad que están viviendo los pueblos de Argentina, de Brasil, de Paraguay, de todas zonas que son sojeras o solleras, como se diría, todos los transgénicos, aquí mismo en México, todas las cantidades de veneno que se aplican, pues oye, la evidencia es otra. Ujú. La evidencia nos grita que el veneno mata. Entonces, ¿por qué seguimos echándole veneno a la comida? Esa es mi pregunta. Y de alguna manera lo admiten también porque han pagado muchísimas demandas multimillonarias a un montón de gente afectada por esos venenos. Ajá. Hay una cantidad de muertos y heridos y digamos que lo han admitido de alguna manera pagando demandas que han perdido, ¿no? Claro, eso tal vez no lo publican mucho. Te voy a decir, son estrategias de mercado, son estrategias. Yo no les creo mucho que pierdan una demanda así nomás. Mm. La están perdiendo o se dejan perder, Así. ¿no? Es que son perversos, Mm. perversos, o sea, como que se dejan perder para que es como válvulas de escape social. Mira, ya se ganó una demanda, uff, ya le quitaste presión a todo lo demás. Mm. Ellos pueden pagarte $1,000 millones porque tienen otros miles de millones de dólares más. Claro. Entonces, pues no les afecta, es como quitarle un pelo a un gato. Realmente, o sea, son perversos. Eso yo insisto en que tenemos que hacer un tipo de agricultura y un tipo de producción que sea
para la soberanía alimentaria, para hacer una comida sana, libre y soberana. Lo demás ya vendrá por añadidura, que si hay que exportar, hay que mover para otro país, pero ya moverás productos sanos. Esa es la diferencia. Como está ahorita la cuestión internacional, a ver, si tú estás produciendo orgánico y tienes un certificado orgánico, dime, el obrero que está en la ciudad y que gana el salario mínimo, ¿tiene acceso a la comida orgánica? Difícil. No. Entonces es injusto, ¿no? Y además muchos saben que no es cierto tampoco, ¿no? O sea que el certificado orgánico tampoco significa nada. Deja que sea cierto, que diga toda la verdad, pero si por eso va a costar 3 veces más o 2 veces más que una frutita que no tenga nada, Claro. pues entonces, ¿qué va a decir la gente? No, pues qué bonita manzanita esa, qué bonita frutita, es orgánica y todo lo que quieras, pero no alcanza la plata. Entonces voy a comprar la barata. Y va y compra la barata. Es el problema. Entonces, el problema del mercado, por eso es que busca nichos. ¿Y cuáles son los nichos que pueden comprar una comida, un alimento sano, orgánico, certificado y más caro? Pues son los grandes centros de poder económico, y te vas a Nueva York, y te vas a París, y te vas a lugares como Alemania, Austria, te vas a las zonas de mayor demanda de productos orgánicos, sí, pero porque tienen la plata para pagarlo. Y acá nuestros pueblos latinoamericanos, pues nos quedamos pues aquí con lo peorcito, ¿no? Lo baratito. Entonces, eso es injusto, ¿no? Eso es injusto porque nuestros hijos merecen lo mejor y tenemos que darle de lo peor porque no alcanza para darle lo mejor. Esa es parte de una injusticia. Entonces, cuando se propone que la agricultura orgánica debe ser transformadora de sociedades, es por eso, porque no es una cuestión comercial. La agricultura orgánica tiene que trascender lo comercial y convertirse en un elemento de humanidad. Ya es muy raro ahorita hablar de humanidad, ¿no? Porque todo se cotiza, todo tiene cotización en la bolsa y todo. Entonces, caray, pues ¿cómo le vamos a hacer? Oye, yo le preguntaba a un grupo de productores de comunidades de aquí de México, productores de café orgánico. Estábamos en una charla y les digo, a ver, de todos los compañeros que estamos aquí, que somos productores de café orgánico, ¿qué tal? ¿Todos, todo bien? Dice, sí, sí, todo bien, hoy lo vendimos mejor, estuvo bastante bien. Bueno, ahora, levanten ustedes la mano de quiénes son los que producen su comida, que estén produciendo su maíz, su frijol, sus pollitos, su ganadito, todo. No, pues hubo dos y que no toda la comida era parte. Entonces le digo, a ver, ¿se acuerdan ustedes que hace 30, 40 años del campo llegaba la comida a la ciudad? Y ahora, ustedes campesinos, vamos a comprar a la ciudad, a los almacenes, la comida para llevar a nuestras casas. Y fue un choque, ¿no? Un choque, porque dijeron, oye, pues sí es cierto. Entonces hay que replantearnos, ¿no? Si yo estoy produciendo algo como el café, por ejemplo, para vender, está bien, pero mi autonomía, ¿dónde está? Mi soberanía, ¿dónde está? Y además la lógica del mercado también de enfocarse en un solo producto a la venta te obliga a ser parte de un circuito de explotación de nutrientes. ¿Sí? Eso hablábamos con el Ricardo Romero, no sé si le ubicas, de Las Cañadas. Claro, claro que sí. Él, justo a poner el ejemplo del café, ¿no? Él decía, nosotros hacemos café orgánico, regenerativo, agroforestal, todo bonito, pero nos dimos cuenta que mientras vendamos el café en masa, estamos acumulando fósforo en el fruto del café que se está yendo a los mercados y a nosotros obligatoriamente nos toca comprar después alguna fuente de fósforo de otro lado, porque le estamos sacando todo el fósforo al suelo. Entonces, así es. Es un tema, claro, es un tema de cambiar el paradigma completo, ¿no? Exactamente.
Sí, esa es la cuestión. La experiencia que tiene Ricardo allá en las Cañadas es muy interesante también. Ujú, Y él tiene también mucho enfoque educativo, ¿no? ujú. Es bastante bueno. No, experiencias hay. Yo creo que el trabajo un poquito más duro es articularlas todas, ¿no? Es ir Claro. articulando las experiencias para poder decir, bueno, hagamos esta retroalimentación, ¿no? Llámese, aquí hay una experimentación muy interesante que se llama los tianguis orgánicos, ¿no? Los tianguis, la palabra viene de mercado, del náhuatl. Entonces, el tianguis es lugar donde se reúnen todos los productores de diversos productos que llevan, pues bueno, llevan lo de su campo y ahí todo mundo comercia ahí, pero Ujú. es directo. No hay vuelta, no hay certificaciones. La certificación es la confianza que le tienes a tu compañero, ¿no? Y la confianza que él te tiene también, porque intercambias cosas. O yo te vendo una lechuga y tú véndeme un kilo de huevos y estás en eso. Entonces, es una cosa muy interesante y eh, eh, muy comunitaria, ¿no? Que eso para mí es lo mejor en ese caso. Claro, es que la cosa es esa de que se necesita en verdad digamos, a lo que le tenemos que apuntar es a un cambio de paradigma a nivel de sociedad, no solo a nivel de la agricultura. No es cuestión de Claro. dejar la dependencia en los químicos y ya, sino de cambiar un montón de cosas. Y justo recién escuchaba a un doctor, al doctor Zach Bush, no sé si le ubicas, pero él decía recién que nunca ha habido una revolución en la vida que no haya tenido en la base a los agricultores. Claro, esa es la comida es la base, la comida es la base de todo. Pues sí. Y los agricultores son los que tienen de alguna manera ese poder de crear soberanía y de crear economía, porque el valor, digamos, el primer valor está ahí, ¿no? Pero claro, la forma en la que tenemos que cambiar es mucho, porque tú decías, por ejemplo, un obrero que no tiene para comprar orgánicos, sino que solo tiene para comprar lo más baratito, ya está totalmente absorbido por un sistema que le tiene dañado, digamos, a su posibilidad de estar sano. Sí, sí, sí. Y entonces la responsabilidad de cada uno tiene que ser también como cómo pertenezco yo a alguna especie de comunidad. No tiene que ser una comunidad hippie que todos vivan juntos, pero por lo menos algún tipo de tejido social en donde existe producción de alimentos y el que yo le conozco a quien produce un alimento y que yo puedo generar también algún valor. Como salirse de esta lógica de, bueno, entonces yo voy a entregar 8 horas al día a la corporación que me contrate y después irme al Ujú. mercado a vender lo que sea más baratito, porque tampoco paga mucho la corporación, sino que necesitamos como romper, no solo desde quienes producen, sino desde quienes consumen y desde cómo nos relacionamos todos, ¿no? Exactamente. Es que, fíjate qué interesante, porque una de las cosas ahí principales es qué es lo que al final de cuentas nos lleva a producir algo. Al principio, lo que nos lleva a producir algo es la necesidad del alimento. A ver, ¿qué necesito yo? El alimento y el vestido. Yo necesito comer, pues que la proteína, que las verduras, que cualquier cosa, ya lo vamos sumando en la casa. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo era más pequeño que ahora, teníamos gallinas, teníamos conejos, se producía un poquito de hortalicitas ahí para la comida y todo, y lo que rara vez era ir a comprar alguna cosa afuera. Mm. Era como algo complementario cuando se quería comer carne de res o se quería hacer otra, entonces ya se iba a la carnicería. O bien la leche, si no teníamos vacas nosotros, pues entonces íbamos a comprar la leche, pero siempre en un envase retornable, ¿no? Ujú. O sea, llevabas tu ollita, sírvame la leche y regresabas a tu casa. O sea, no había ni basura siquiera. Lo que se llegaba a tirar era algo orgánico que se reincorporaba al suelo. Una cáscara de naranja, una cáscara de plátano, etcétera. O sea, ni siquiera el concepto de basura existía. Entonces, ¿qué sucede? De ahí, las sociedades empezamos a hacer nuestra producción de acuerdo a esa necesidad. Pero ¿qué pasa cuando empieza a llegar el mercado como tal? ¿Qué condición hubo? La primera condición es ir jalando por medio de las fábricas, ir jalando a la gente del campo hacia la ciudad, con el espejismo de que iba a ganar plata.
Entonces, la gente empezó a vender su mano de obra, ¿sí? Para tener plata y poder comprar. Después vienen esta modificación del mercado, ya empezó, bueno, pues ahora si tú produces maíz, ahora produce más maíz porque vamos a ocupar más maíz, porque ya no nada más es en este pueblo, es en el pueblo que viene. Y entonces ya empieza a modificarse. La Revolución Verde profesionalizó muchas cosas, ya meterle todos los residuos de guerra, la urea, el nitrato de amonio, los sulfatos, todos los elementos que desechó la guerra se fueron a la agricultura. Y ahorita estamos batallando, no sé si tú recuerdas que Estados Unidos estaba buscando el arma letal, el arma química letal en Irak. Sí, que por eso invadió a Irak. La excusa de siempre. El arma letal se llamaba paratión. Y el paratión aquí lo venden en las tiendas de supermercado y puede ir un niño a comprarlo. Sí, esa es la realidad. Entonces, pues claro, empiezan a decir que tenían esa arma química y el mismo gobierno de Estados Unidos estaba en eso. O sea, es una farsa, por eso te digo, te decía hace un momento, son unos perversos, porque saben lo que están haciendo, nada más que tienen que moverle muchas cosas. Lo que está pasando en Gaza con Israel, esa masacre que no podemos quedarnos callados, que no podemos estar tranquilos, porque es una masacre que está sucediendo ante nuestra vista, pero la gente del poder está ahí, empecinada a acabar con un pueblo. Son unos genocidas. Entonces, pero esa es la realidad. Todos esos sobrantes de guerra se fueron a la agricultura. Ah, y le llaman protección de cultivos. Tienen ese descaro de decir. Es que la protección de cultivos. Y te meten un veneno para un gusanito y una cantidad impresionante de cosas. ¿Y qué dices tú? Bueno, ¿realmente lo necesita la agricultura eso? ¿Necesitan nuestros campos ese veneno? Y empiezas a hacer una revisión de todo lo que ha pasado y todos esos venenos, todos esos fungicidas han acabado con el suelo. Cada vez tenemos más deteriorado el suelo, cada vez tenemos más impactado la microbiología del suelo, cada vez lo tenemos. Hay hasta enemigos, ya que le pusimos el nombre de enemigo, su etiqueta, su número aquí, todo lo que es la ficha policíaca contra el pobre Fusarium, por ejemplo. Que Fusarium es el enemigo. No, no es el enemigo, hombre. Fusarium es un habitante del suelo. Fitóftora es un habitante del suelo. Pero ¿qué es malo? ¿Quién dijo que era malo? Aquí se ve mucho en la publicidad de químicos para el cultivo de la papa. No, claro, el Fitóftora. Sí, algún enemigo terrible que hay que matar. No, Fitóftora, mátalo. Y te vienen a decir, espérate, Fitóftora, él tiene una función en el suelo. La naturaleza no se equivocó y hay más millones de años de existencia del planeta Tierra, de todos los procesos naturales. Nosotros somos de las últimas especies que aparecimos y de las más depredadoras, pero realmente pues todo tenía como cierta armonía, ciertas reglas, claro. A nuestra vista puede ser lo salvaje, ¿no? Pero pues más salvaje es lo que está haciendo Israel con Gaza y aliado con Estados Unidos. Eso no es salvaje, eso se le llama progreso, no sé qué se le llame. Pero ese tipo de cosas que están sucediendo ahorita, ese tipo de cosas que si tú te pones a ver el paraquat es un herbicida que se usa todavía y todavía se vende aquí en Latinoamérica, porque me consta. ¿Y qué es? Es un herbicida así que te dicen, así como, haz de cuenta, si no metes glifosato, mete paraquat o mete las atracinas. Pero nadie nos ponemos a investigar que el paraquat es uno de los herbicidas que se usó en la guerra de Vietnam para quemar la selva y poderse dar cuenta los helicópteros de los gringos y todo eso, saber dónde se escondían los vietnamitas. Les quemaron las plantas. Ese agente naranja, ¿no es? Ese es otro.
Ese es otro elemento. Hay varios herbicidas e insecticidas y todo eso que se han metido y que es parte de la guerra. Son armas de guerra. Ujú. El TNT, que es la dinamita, trinitrotolueno, pues es nitrógeno. Mm. Nitrógeno sintetizado y hace explosión. Que curiosamente es casi como una misma industria, ¿no? La farmacéutica, agroquímica y de guerra es como casi un solo holding, un solo ente. Estaba yo con Pacho allá por el Pimampiro. Mm. Es Pimampiro, ¿no? Por Acá en allá. Imbabura, sí. Sí, sí, en Imbabura, Pimampiro. Sí, me acordé el nombre. Y entonces fuimos a ver a un campesino de allá de la zona de Pimampiro y don Miguel, me acuerdo muy bien de don Miguel. Y me decía don Miguel, porque yo iba en el carro con Pacho y luego fuimos a ver su finca porque creo que tenía un poco de antracnosis en su cultivo de aguacate. La antracnosis es una enfermedad del fruto que se forman como unos puntos negros Ujú. y luego echa a perder la fruta, ¿no? Entonces, pues fuimos ahí y yo, ya cuando veníamos de regreso hacia su casa, le digo, veo una barra pintada con todos los logotipos de Bayer, de Syngenta, de Novartis, de todo eso. Le digo, seguro esta barra es la de la agroquímica, ¿no? Y luego dice, sí. Y aquella otra, volteo y veo ahí, estaba la farmacia con los mismos logotipos. Ajá. Le digo, tienes razón, le digo, son los mismos. Por aquí te doy algo para que te enfermes y al rato te doy algo, dizque para que te cures. Ujú. Pero no es cierto, no es por ahí. Entonces, solamente cuando se hace la relación realmente de qué es lo que está pasando, es cuando te das cuenta que la necesidad de cambiar el paradigma. El problema cuando me dicen, es que estás en contra de lo convencional. No, 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 yo no estoy en contra de lo convencional, simplemente que lo convencional no es lo que debe ser. Mm. O sea, es otra cosa. La agricultura es otra cosa, ¿sí? Nosotros debemos trabajar para comer. Sí, para comer, pero comer bien. ¿Por qué? Porque todos los minerales que nosotros necesitamos para nuestra salud vienen de la tierra, del suelo, de la actividad biológica del suelo, de esa relación que le hemos dado por llamar 3M: materia orgánica, microorganismos, minerales, esa interacción que hay, que es la que nos debe de nutrir. Ahorita, ¿qué es lo que sucede? Estamos comiendo cosas, digo cosas que no es alimento ni es comida, pero cosas que no tienen los nutrientes que tenían los alimentos antes. Hay un estudio por ahí que yo comparto en los cursos, donde viene todo este problema de la desmineralización de los alimentos. Mm. Ahorita tú te comes un buen bistec, vas ahí, te da un pedazo de carne y todo. Ese ganado ya es un ganado enfermo, porque ya no está comiendo lo mismo que el ganado comía hace 50 años. No, ya está comiendo comida degradada. Y entonces en este estudio viene una deficiencia de hierro pavorosa, de más del 75% que bajó el hierro en el ganado, por ejemplo. Wow. 75% de hierro menos, Hmm. 50% menos de calcio. Entonces estamos comiendo ganado descalcificado y además anémico, porque cuando hay una deficiencia de hierro, pues es anemia. Entonces, el ganado ya no anda buscando su pastura, el ganado ya lo metes, lo confinas a un corral y ahí le estás dando lo que tú crees que es la dieta. Ujú. Y se le mete grano y se le meten cosas que el ganado no estaba acostumbrado a comer. El ganado es un transformador de pasto, es un transformador de celulosa, lo transforma en proteína y es otra cosa. Entonces, todos esos minerales, todo eso es la carga que te aportan a ti cuando te comes un trozo de carne. Ahora ya no. Las manzanas, hay estudios sobre la manzana también. La manzana que se comía hace 50 años en las zonas europeas, ahorita necesitas tú, para tener los mismos elementos minerales de esa manzana de hace 50 años,
necesitas comerte 25 manzanas ahora, Wow. producidas en forma convencional. Entonces, es una diferencia pavorosa. Por eso es que no se toma en cuenta que lo que se está produciendo orgánicamente, como no lleva aditivos y lleva precisamente lo que el suelo le está dando, en lo que se recupera el suelo, si viene de una agricultura convencional, claro, la fruta no va a salir grandota. La fruta sale al tamaño de la planta, a lo que puede dar la planta, al rendimiento que puede dar. No le exiges a la planta más, pero la planta nunca te deja solo. Ujú. Pero esa fruta que te da, ese fruto que tú obtienes de esa planta, tiene más valor que 10 de forma convencional. Claro. Oye, Nacho, y para como llevarlo a tierra, ¿nos quisieras contar un poco cómo es tu rancho, cómo es tu huerta, qué produces, en dónde produces, qué cantidad produces? Cuéntanos un poquito así como de tu actividad, tu Sí, tierra, tu suelo, tus productos. mira, a nivel de suelo tenemos poco. Nosotros aquí tenemos poquita tierra, sí producimos un poquito de lo que nos comemos, nosotros como familia. Estamos empezando un proyecto cerca de un lago aquí cerca de donde vivimos ahora. Me faltó decir, yo vivo ahora en el centro de la República. Mm. Del norte me vine para acá donde hay un poquito más de agua, llueve muy sabroso. ¿En qué Y estado? Michoacán, Ya. estado de Michoacán. Y entonces ya estamos acá y claro, tenemos un poquito de producción de frutales, un poco de aguacate, no en forma convencional, sino bueno, todos lo estamos manejando. Pues yo diría que hasta natural, ¿no? Porque a veces ni le metemos nada, ¿no? Ujú. Por ahí tengo un árbol, es un árbol, el árbol padre, ¿no? De esto es un árbol enorme, ¿no? Que debajo de ese árbol hicimos nuestra oficina. Mm. Ahí las ramas salen por el techo y salen Mm. por todo, así alrededor. Abrazamos y el árbol nos abraza. Ese árbol nos genera 1 tonelada de aguacate por año. Wow. Entonces yo digo, ¿para qué quieres tanto más? Ujú. O sea, entonces estamos incursionando, tenemos algunos perales, algunos manzanos, pero poquito, ¿eh? No creas que es la gran cosa, es un par de hectáreas. Autoconsumo. Sí, autoconsumo y es diverso, ¿no? Ujú. Y ahorita acabo de sembrar, bueno, ya tenemos una etapa de maíz y acabamos de sembrar la semana pasada otra hectárea de maíz. Terminando esa, cuando esté ya terminando por ahí de octubre, noviembre, le vamos a sembrar trigo para que ya agarre el frío y agarre la parte del secano, ¿verdad? Parte del secano para ya sacar ese otro cultivo. Entonces, así estamos haciendo, experimentando. Realmente no vivimos de eso al 100% porque realmente tenemos una empresa familiar, tenemos un laboratorio donde también reproducimos microorganismos Ujú. y estos pues apoyamos proyectos en las comunidades. Gaia se llama tu empresa, ¿verdad? Gaia, Gaia. Y una cosa que es bien interesante, por ejemplo, ahorita estamos desarrollando varios proyectos de plantas de bioinsumos para las comunidades. Yo creo que ya son como 10 plantas que hemos echado a andar. Mm. Una de ellas es para productores, bueno, ya para productores de caña, una funcionando hace 3 años y otra que empezamos a echar a andar estos días. Te cuento, al principio se duda mucho sobre la cosa, lo que puede, el alcance que puede tener el recuperar o reactivar la vida del suelo. Se duda, porque la gente está acostumbrada a que le echas el químico y rápido ves verdecita la planta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Empezamos con un grupo de agricultores, fueron más o menos, se juntaron agricultores que juntaban 700 hectáreas de caña de azúcar. Con eso empezamos, hicimos un diseño de biofermentadores y desde el laboratorio yo les apoyo con las cepas de microorganismos para que los echen a andar. A 3 años ya se juntan 3.000 hectáreas en ese proyecto. Desde 700 nos fuimos a 3.000 hectáreas. Todos de caña. Eso de caña de azúcar. Ujú. Ahora, pero ya empieza a hacerse el cuestionamiento el cañero de decir, oye,
este monocultivo no va, hay que ponerle otras cosas. Y empiezan a experimentar. Ya tenemos algunas experiencias de gente que está metiendo abono verde, que está metiendo leguminosas entre las cañas. Y lo que es interesante, empiezan a meter ganado entre las cañas para tener también ese tipo de actividad. También se está haciendo lo que le llamamos nosotros, es una reconversión del cultivo hacia ponerle, vamos, combinarlo con coberturas vegetales. Esto para ir recuperando suelos. Pero bueno, esto ha sido un trabajo que no te digo que las 3,000 hectáreas ya están así. Estamos empezando esa fase, ¿sí? Pero ha sido de veras difícil que se quiten de la cabeza el herbicida, pero ha sido constante y los resultados han sido muy buenos. Porque para empezar, los costos han bajado. A algunos agricultores les ha bajado 30-40% su costo. Pero hay un par de agricultores que ahí tengo los testimoniales, pero a veces me dicen, no, es que no se puede creer. Ellos dicen, a mí me bajó 80% mi costo. Qué bestia. Entonces dices, bueno, pues está muy bien. ¿Y la producción? No, la producción hasta subió. Entonces dices, bueno, entonces ¿dónde estaba lo malo? ¿Dónde está el foco rojo? ¿Dónde está? Ah, pero él se tiró al agua y ahorita está produciendo hasta borregos. Tiene borregos intercalados en las cañas y todo. Y le dicen, ¿que el borrego no se va a comer la caña? No puede hacer eso. Dice, si no tiene que comer, claro que va a entrarle a lo que venga. Pero si ahí yo le estoy poniendo pastito, le estoy poniendo leguminosas, le estoy poniendo una mezcla de semillas, pues claro que el borrego tiene dónde comer. Y entonces no va a preferir una hoja más rígida, más filosa, que es la hoja de la caña, a una más suculenta que le estoy presentando yo acá. Entonces cambia el sentido, ¿no? Eso, la cobertura vegetal, ya no se quema la caña residual. En fin, se están haciendo varias experimentaciones y de ahí surge otra organización de productores que tiene 9,000 hectáreas de caña, con las cuales estamos empezando ahora a hacerle su proyecto de planta de bioinsumos. Wow. Aquí la Secretaría de Agricultura le ha dado por decir las biofábricas. Le digo, no son biofábricas. Para empezar, yo no he visto que de ninguna fábrica salga vida. No hay fábricas de vida, eso no es cierto. Y el concepto fábrica es un concepto explotador. Decir fábrica es decir explotación al obrero, es decir, explotación a la gente expulsada del campo. La fábrica ayudó a expulsar del campo a los campesinos, los convirtió en obrero, comprándole su mano de obra. Entonces yo no puedo aceptar ese término de biofábrica, ni biofactoría, ni nada de eso. Entonces, pues ya lo ponemos, con algunos compañeros decimos, es una unidad de reproducción de biofertilizantes, es una planta de bioinsumos. Planta todavía suena un poquito más a planta. Sí. Oye, ¿se dedican como a reproducir microorganismos específicos en estas plantas? ¿Cómo hacen, cómo escogen cuáles? Bueno, ese es el apoyo que nosotros como Gaia le vamos dando a los agricultores. Por ejemplo, tricoderma, que es muy sonado y muy conocido. Por ejemplo, tenemos una serie de combinaciones con hongos y bacterias que al hacer sinergia, pues la planta crece más, el suelo se mueve un poquito más, sobre todo cuando son suelos degradados. Entonces, nosotros hacemos una colecta de microorganismos en los suelos cañeros, ya que vemos qué sí hay y qué no hay, entonces hacemos los preparados. Se ponen los mentados bioreactores ahí o biofermentadores, se ponen a fermentar estos organismos, se les pone un medio de cultivo que es muy simple, o sea, estamos hablando de suero de leche, de melaza. En algunos casos utilizamos algo de algas marinas o ácidos fúlvicos para activar. Activas
a los microorganismos y los empiezas a colocar en el suelo. Y las respuestas son impresionantes. O sea, tanto que, como te digo, empezamos con 700 hectáreas en uno de estos proyectos y vamos ahorita en 3,000. En este otro vamos a arrancar con el de 9,000. Y otros proyectos también con productores de otros productos, productores de maíz, de las zonas de Guanajuato, aledaños a Michoacán, que son zonas de temporal. También les está gustando mucho el sistema porque dicen, es que he podido aguantar más la sequía haciendo las aplicaciones con biológicos que con el químico. Le digo, pues sí, tienes razón, le digo, porque mire, el químico es una sal y le demanda agua. Entonces, si está seco, la poquita humedad que hay, pues échele sal, pues se la acaba. En general, los químicos se hacen en base de sales. Sí. ¿O es porque son sal, digamos, el mismo químico en general es una sal o se usa más como un medio? Lo que pasa es que las sales minerales es la forma más rápida de absorción. Por eso. Por ejemplo, la roca fosfórica tiene alto contenido de fósforo, ¿no? A ver, pero entonces para que la planta lo tome, pues yo lo que hago es que mejor agarro la roca fosfórica, digo, la industria química es lo que hace, agarra la roca fosfórica, la somete a una solubilización con ácidos, entre ellos el ácido nítrico, incluso ácido fosfórico mismo, y lavan los demás elementos que tiene la roca fosfórica, que son fosfatos de calcio, y concentran el fósforo. Y entonces ya te dan un producto que se llama fosfato monoamónico o fosfato diamónico. Entonces, claro, ya va en forma ultrasoluble. Mientras es roca, necesitas a los microorganismos que la solubilicen. Y es una cosa de tiempo y es una cosa de observación. Pero estos otros llegan y ¡ras! El golpe para que se solubilice y la planta lo tome rápido. Y es forzar a la planta, forzar al sistema con esta forma de hacerlo. Ah, qué loco. Los ácidos le quitan su rol a los microorganismos. Ah, claro, porque los microorganismos, mira, los microorganismos producen ácido sulfúrico, producen ácido clorhídrico, producen ácido cítrico, producen, bueno, miles de formas de ácido. El ácido acético, el vinagre, ¿qué es? Claro, es producto de Es los una microorganismos. fermentación acética, ¿sí? Las ácidos lácticas, todo. O sea, lo que pasa es que tienen su tiempo, no es forzado, es el tiempo natural de la planta, es la asociación de esas raíces con las micorrizas que van y le dicen, oye, micorriza, tráeme un poquito de calcio de por allá. Entonces van y generan un poquito de ácido para que el calcio se suelte de la roca y entonces ya pasa por las hifas y se lo proporciona a la planta y la planta en premio le da a la micorriza azúcares que procesa en su sistema. Entonces es una relación simbiótica. Los microorganismos están alrededor de la raíz, agarrando su quitar, pero moviendo molibdeno, moviendo cromo, boro, el zinc, el magnesio, el manganeso, todo lo están moviendo y la planta lo está absorbiendo. Entonces es un sistema, la verdad, bellísimo, ¿sí? Y más cuando ya te empiezas a meter a ese mundo, porque muchas de las veces, hasta yo digo que a veces somos hasta injustos con los microorganismos porque lo queremos ver nada más de afuera, ¿no? El microorganismo, pues yo volteo y veo ahí mi terreno y pues nomás veo tierra, no veo los bichitos. Sin embargo, cuando tú ya te acercas y ves en un microscopio, ves algo así, ahí ves la presencia de los microorganismos, o bien en las hojas, en las hojarascas o en los palillitos que quedan, ahí ves las hifas de los hongos. Y ahí dices, ah, caray, aquí está, esto está vivo. Y la porosidad del suelo también es un indicador, porque los suelos que ya están desgastados son compactos, son pura roca. Y los suelos buenos, llenos de hifa, de hongo y todo, están blanditos, puedes meter la mano, todo. Entonces, o sea, se puede diferenciar bien entre lo que es un suelo así bueno y lo que es una tierra a base de químicos.
esa tierra por lo duro tiene que pasar más el tractor. Y al pasar más el tractor, endurece más, compacta más, ¿no? Claro. Y en la otra no, pues con una cosita ahí leve, pues le decimos con un rasguño ya la tierra queda para recibir la semilla y vámonos a la siguiente siembra, ¿no? Y se hace un ciclo además de muerte, esto de, digamos, mientras más uno seca el suelo y más obvia el trabajo de los microorganismos, porque ya pone los ácidos que ya solubilizan todo. La planta coge, pero ya no tiene a quién darle los azúcares. El suelo Así es. se va secando. Y después, además, ninguna planta crece ahí, entonces les toca hacer los transgénicos para que viva en un suelo que no tiene nutrientes y solo absorba el veneno sin, digamos, siendo la única planta que puede Ese sostenerse. paquete tecnológico, ¿no? Ajá. Cuéntame un poco cómo ves tú este tema de los transgénicos. Acá estamos con unos problemas, como te comentaba antes de que comencemos a grabar, que a pesar de algunas luchas que consiguieron prohibir la entrada de transgénicos al Ecuador, ahora algún as bajo la manga se sacaron y están metiendo un arroz transgénico. Y claro, en la red estamos bien preocupados. No sé cómo es la situación en México. Cuéntanos un poco qué piensas de este tema. Aquí se empezó a dar la lucha y el gobierno cuando cambia, que es un gobierno más tirado a lo social, se hace un decreto, ¿no? Donde se prohíbe el glifosato. Al prohibir el glifosato, pues también le cierran la puerta a los transgénicos, hasta cierto punto. Pero la industria, como te digo, es muy perversa y todo, entonces enrolaron a la gente, enrolaron al mismo gobierno, la misma industria lo enroló a que demostrara, a ver, demuéstrame que no es cancerígeno. No, no, yo como consumidor no soy el que te tengo que demostrar que algo no me va a hacer daño. Claro, Tú como vendedor eres el que me lo tienes que demostrar. Entonces, no nada más es tu dicho. A ver, demuéstrame que no me va a hacer daño. Pero no, la cosa no funcionó así. ujú, La cosa está entonces que no se alcanzó a prohibir al 100% el uso de glifosato. Quedó, o sea, se aplazó. Pero lo que sí se alcanzó a prohibir es que el maíz para consumo humano, ese no va a ser transgénico. Entonces ahí se logró cerrar un poco la puerta, pero no está 100% cerrada. Vuelvo a decir, la perversidad de la industria es mucha. El maíz transgénico se está metiendo, pero como alimento para ganado, para los cerdos y para todo. y además se cruza, ¿no? No, no, ya no viene, no hay siembra. No hay siembra de maíz transgénico en México. Ah, ya. No hay siembra de maíz transgénico y el maíz para consumo humano no debe ser transgénico. Pero sí se compra el maíz transgénico para el ganado. Ujú. Entonces ahí es donde está el problema. Importan. Se importa. Pero ahí yo digo, si yo como maíz transgénico me va a hacer daño a mí, claro. Hay estudios de unos tumores tremendos que se pueden hacer. Nosotros, acuérdate que somos el país o de los países que más consumimos maíz. Ah, bueno, ya no me lo voy a comer yo transgénico. Yo, Nacho Simón, no lo voy a comer. Pero me gusta a mí comer carnitas de cerdo. Me gusta comerme mi bistecito. Me gusta comerme mi pollito. Y si ese pollo, esa res o ese cerdo fue alimentado con maíz transgénico, Claro. ¿qué riesgos va a representar para mí? Ahí sí no está muy estudiado el caso, pero sí está lo que nosotros decimos la alerta. El problema es que, ¿qué tanto se va a hacer caso a eso? Está complicado. Claro. ¿Y cómo es tu análisis desde el conocimiento que tienes de los minerales en el suelo y de la composición química del suelo y del alimento finalmente? ¿Qué traen los transgénicos en términos minerales? Digamos, yo entiendo que que el transgénico puede chupar mucho veneno porque digamos, están listos para recibir glifosato y eso puede ser dañino. Pero en términos de la química de la planta y del suelo, ¿qué traen los transgénicos y los venenos que se le ponen? Bueno, el problema además de que son los venenos y el herbicida y todo lo que se mete cuando se siembran los transgénicos, el otro problema es que cuando tú aplicas, por ejemplo, el glifosato en un cultivo transgénico, estás bloqueando una gran cantidad de nutrientes. Entonces, al bloquearlos, pues tu suelo empieza a mostrar esa carencia.
Y después ahí tienes que andar comprando suplementos para poderlo dar a tu campo. Por ejemplo, el manganeso. El manganeso, ese es un elemento que se bloquea totalmente con el glifosato. Entonces, pues, después la gente anda preocupada, ¿cómo le voy a hacer para esto? Y así te puedo contar varios. El zinc. El zinc es súper necesario para funciones neuronales. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con el zinc? Está escaseando. ¿Qué está pasando con enfermedades neuronales? Está creciendo la demencia senil y está creciendo el Alzheimer. Cada vez hay más. Hace 20 años era así como, ay, apareció por ahí una enfermedad. No, ahorita es recurrente. Así como hace 40, 50 años decías tú, fíjate que conocí una persona con cáncer. Era rarísimo. Ahorita tú te sientas en una sala y preguntas a 100 gentes que haya, levante la mano el que conozca a alguien con cáncer o tenga relación con alguien, ya sea familiar o amigo o todo. Y te digo, el 90% levanta la mano. Si no es 100. Si no es el 100. Sí. Oye, y es cierto que, digamos, ahora las corporaciones de estas también están metidas en el tema de bioinsumos y promoviendo microorganismos también. Sí. Yo he escuchado que existen microorganismos transgénicos también. ¿Eso Sí, existe? claro. ¿Cómo Sí es eso? existe. Pues es que los modifican genéticamente. Por ejemplo, un organismo, vamos a decir, un Bacillus subtilis, que está en el tracto digestivo de una res. Pues ese tú lo puedes agarrar y aislarlo y meterlo a tu cultivo. Pero cuando ya viene modificado genéticamente, se hace más agresivo, se hace más, o sea, más agresivo o según eso se aumenta la eficiencia. O sea, ¿qué es lo que lo que le modifican genéticamente? ¿Cuál es la modificación que hacen? Vamos a decir, si ese organismo es capaz de colonizar las hifas de un hongo que pueda afectar tu cultivo, si de forma natural lo coloniza o tú lo pones, por ejemplo, en un super magro, en un caldito de estos, le pones el Bacillus subtilis, que viene, te vuelvo a decir, en el tracto digestivo de la vaca, en el estiércol de esa vaca recién echado, ahí vas a tener mucho Bacillus subtilis. Ese Bacillus subtilis va a trabajar y le va a decir a ese hongo, espérate, porque lo empieza a colonizar y le dice, hazte para un lado. Pero ¿qué sucede cuando viene industrializado? Se mete, lo avienta y llega, pero rápidamente a colonizar el otro hongo y lo mata. Y luego dices, caray, pues sí controló rápido, mira. Pero tú agarras ese organismo y lo quieres reproducir, nunca. Porque necesitas tener los códigos genéticos que le modificaron. Entonces lo haces más agresivo en la colonización, más agresivo en ciertos metabolitos. Mira, te comento una cosa. Un día, platicando con un biotecnólogo, me dice, es que estamos viendo de cómo modificar la acción de la Beauveria baciana para control de insectos. Beauveria baciana es un hongo que al llegar al insecto produce en su hifa produce una enzima. Esa enzima es una proteasa, empieza a deshacer la proteasa del insecto y penetra y lo invade. Un ¿Sí? entomopatogénico. Bien, Beauveria baciana como entomopatógeno cumple esa función. Pero ¿en qué consistió la modificación genética? En hacer más agresiva la producción de enzima. Entonces, claro, aumenta la velocidad de infestación, porque entonces ese hongo, si generaba, por decir así, un medio miligramo de enzima, ahora va a generar 10 miligramos. Entonces se vuelve mucho más agresivo. Y esas son así modificaciones que se ven así como, wow, qué avance, ¿no? Pues sí, pero eso es lo que te va después a joder la vida. Claro. Porque no está medido el hecho de modificar genéticamente a los microorganismos, es contravenir un proceso evolutivo Claro.
que entonces te puede colocar microorganismos o supermicroorganismos que después no los puedas controlar. Claro, o sea, a mí sí me parece increíble que, que sean capaces de hacer una cosa así, ¿no? Me parece una genialidad, entre comillas, sí. Sí, ¿Cómo ¿no? harán eso, no? Hacer que produzca mucho más enzimas de lo que produciría naturalmente. Pero claro, me pongo a pensar qué pasa con eso soltado a la naturaleza. O sea, de ahí en adelante, todos los Bauberia que se vayan encontrando con van a comenzar a modificarse y va a cambiar el género de esos Ujú. hongos en todo el mundo eventualmente. O sea, a qué, a ¿Qué va a qué, a qué puede pasar? llegar eso? Así es. Mira, pasa una cosa, te lo comento así como ejemplo. Hay un transgénico en algodón y el maíz que se llama BT, que es el Bacillus thuringiensis. Entonces, resulta que si llega el insecto y come algo de esa planta, como en su gen ya trae la toxina del Bacillus thuringiensis, ahí se quedó. Pues sí, pero resulta que hay gusanitos, ¿sí? Como Spodoptera, que llegan a comerse el maíz, se mueren, pero empiezan a generar resistencia a las otras generaciones. Entonces ya hay generaciones de Spodoptera que ya no les hace nada el maíz Ujú. transgénico. Sin embargo, viene la larva de la mariposa monarca, que es un emblema de acá de México, de Michoacán, y empieza a comer ese tipo de plantas transgénicas y empiezan a acabarse, porque una fase es una fase larvaria. Hay un problema ahorita con la monarca y los transgénicos. Se pudo frenar, pero hubo un problema que hubo más de 2 millones de mariposas muertas, ¿no? Wow. Y decías, ¿por qué? ¿Por qué? Pues después se descubrió que era por eso. Luego viene otra cosa. En la misma Argentina y en Brasil empezaron a encontrar que el glifosato, que mataba todo menos la soya, resulta que ya hay la supermaleza. Ujú. Y son los quelites, los amarantáceas. Hmm. Las amarantáceas empiezan a generar una resistencia al glifosato y ya le dicen las supermalezas. Y entonces ahora están combinando el glifosato con 2,4-D Ay, Dios santo. para poder matar también la Entonces supermaleza. hay que hacer un super glifosato para matar la No, super maleza. no, es que es una, te digo, es algo eh, inaceptable, o sea, es muy, Ujú. pero la industria, pues, es el poder económico, es el vender, el tenerte la dominación total, ¿no? Qué bestia, qué peligro, oye. Sí, sí, pero bueno, pues es que lo que es muy importante es que programas como este de ustedes, que la verdad, qué bueno que existen, porque es importante darle esta información a la gente. Ujú. Es importante que sepamos qué comprar, sepamos qué vamos a comer. Y qué bueno tener gente como tú que es capaz de expresarlo tan claramente con todo ese conocimiento que tienes. Pues tratamos siempre de... Oye, Nacho, antes de terminar, tenemos un par de preguntitas que le preguntamos a todos los invitados. Dime, dime. La una es si es que recomendarías algún libro, puede ser algo que estés leyendo ahora o algo que te haya marcado mucho en algún momento. El de Lynn Margulis, ¿qué es la vida? Mm, Ese libro es bellísimo. Y tiene otro que se llama Microcosmos, Lynn Margulis. bien. Y luego, y luego está otro libro que a mí también me gustó. Es un librito sencillo, se lee fácil. Es un gastroenterólogo japonés. Se llama, así con H, Hiromi Shinya. Shinya. Mm, Hiromi Shinya. Hiromi Shinya tiene uno que se llama La enzima prodigiosa. mm. Habla sobre la digestión humana, pero luego hace una analogía del intestino humano como el suelo. Y dice, acuérdate que todo lo que comes salió del suelo, entonces tiene que haber una relación del microbioma de tu intestino con el microbioma del suelo. Y en un porcentaje enorme creo que son las mismas especies que están en el suelo. No, claro, claro. Ajá. Wow, buenas recomendaciones. Lo vamos a poner en las notas del episodio. Y la otra, Ah, la otra pregunta es,
hay mucha gente que escucha el podcast que está como con ganas de hacer una transición hacia un estilo de vida más regenerativo. Y tal vez ya comenzaron, tal vez todavía no comienzan. No sé si es que tú quisieras dar alguna recomendación, algún consejo a las personas que quieren eso, transicionar hacia una vida más regenerativa. Pues yo te diría que no lo piensen mucho, porque ayer ya era tarde. Entonces, y hay siempre recursos, hay videitos por ahí del maestro Jairo, de el mismo Pacho Gangotena. Yo tengo por ahí un canal que a veces funciona y a veces no, que es de canal de YouTube, es nachosimón.gaya y sale en YouTube. El, Ahí pasamos algunas, pues vamos a decir, recetitas de cómo hacer preparados, hacer cosas. Hasta el momento no es mucho el material que yo tengo, pero pues ahí estamos ya y vamos a tratar de ir subiendo más. Pronto vamos a subir más material, para que lo puedan disponer también ahí, puedan verlo. Incluso si quieren interactuar, pues mi correo electrónico es J-I I latina, ¿verdad? J de Jesús, I de Ignacio, la palabra Simón, letra Z, punto Gaia, @yahoo.com. Lo vamos a poner en las notas del episodio igual para que puedan verlo escrito ahí también. En ese correo lo puedes, pues puede haber, no sé, de pronto me hacen consultas ahí y todo. Yo lo que sí les pido mucho a los compañeros, porque pues siempre es tiempo que se le dedica, es que se hagan preguntas sobre experiencias, buenas o malas, pero experiencias, o sea, que empiecen a hacer cosas, ¿sí? Y entonces ya es más fácil trabajar sobre una base. Oye, me salió mal esto. Ah, a ver, ¿qué hiciste? Y siguen los pasos. Oye, me salió bien esto, pero lo quiero mejorar. Ah, bueno, entonces ya vas haciendo. Pero si te llegan y te dicen, oye, Nacho, fíjate que estoy pensando en que, a ver, ¿cómo ves? Ay, Diosito, es que no. Que sean más concretos, dices tú. Sí, o sea, que se sea un poquito más sobre cosas concretas, experiencias. Estamos siempre dispuestos a colaborar, ¿no? Genial. Pero sí les pido eso, pues, en atención a que se pueda tener más tiempo para uno poder conversar, ¿verdad? Perfecto. Y también siempre estás dando cursos, diplomados de agricultura, haciendo cosas así. ¿Tienes tal vez Sí. algo que quieras contarle a la gente que próximamente algún curso? Bueno, mira, el primero, el curso que tenemos en puerta, es del 11 al 18. Estaré yo el 11 y 12. El 13, 14 está Andrés, que es un amigo que produce hongo comestible. Y luego va a estar del 15, 16, 17, 18 Jairo Restrepo. Que es un próximo invitado en el podcast también. Y estás hablando de julio En 2025, por si Cholula. acaso. Va a ser en Cholula, Puebla. Pues ya es en menos de 15 días, Ya. en 11 días, ¿no? ¿Y después tienes otros? Y luego voy a estar en Manizales, Colombia, en Encuentros para la Vida. Y ahí vamos a estar compartiendo 3 días con Juan José Paniagua de Costa Rica. No sé si lo conoces, si ya lo han entrevistado. No le ubico, ¿no? Sería muy bueno que lo entrevistaran eso. La verdad, mis respetos, gente muy conocedora y además muy trabajador. Y tiene su finca, él sí tiene una finca un poquito, pues como la de Pacho, pues vamos a Mm, decir. ya le voy a anotar. Él está en Costa Rica, Juan José Paniagua. Ese del Ujú. 5 al 6, 7, 8 y 9. Luego de Colombia, eso es en agosto. En septiembre, en México tenemos otro diplomado, el 10º diplomado de Gaia Sana, que se hace con Maritza y Pacho, Jairo Restrepo y tu servidor. Bien. Ese es el famosísimo diplomado de agricultura orgánica con los tres jinetes Del Apocalipsis. del apocalipsis de la agricultura orgánica.
Pues ahí estamos en ese proceso. Y sí, sí, fines de agosto. Dije septiembre ahorita. Sí, Es del 22 al 31 de agosto ya, en Gayasana. buenísimo. Nacho, qué honor, qué gusto, qué hermoso conocerte y escucharte y recibir toda esta sabiduría que compartes. Te agradezco un montón. Creo que a la audiencia le va a encantar también escucharte, así que bienvenido siempre y muchas gracias otra vez. Gracias, Felipe. Pues ahí estamos ahí a la orden y espero que sea muy provechoso. Que bueno, yo siento que no platicamos mucho, pero será porque a veces me agarro hasta 5 o 6 horas, pero Se vuela el tiempo, sí. en otras sí, porque a veces preparamos pero es más de escucha, ¿no? Es más de radio el podcast que... Sí, es solo audio. Ok. Ujú. Sí, porque a veces ponemos imágenes y cosas así, gráficas. Pero está bien, ya en los cursos veremos poquito más. Y a ver, estoy esperando a ver si Pacho me invita. Me hicieron una invitación ahí a Ecuador, pero yo creo que han de haber dicho, no, ahorita ese mexicano que no venga, de la Secretaría de Agricultura o Ministerio de Agricultura. Ya. Ojalá y que se haga lo de Ecuador, si ya vi que por el lado del gobierno no, a ver si de alguna asociación. He ido varias veces a Ecuador, me gusta mucho. Oye, ojalá cuando vuelvas avísame por favor a ver si hacemos un episodio presencial, eso sería muy bonito. Claro, no, Ujú. Genial, con mucho gusto y por ahí estamos. Pues Felipe, un gustazo. Ahí estamos en contacto, déjame seguir navegando acá en el espacio. de una. Un gusto también y gracias a todos por escuchar. Un abrazo grande, Nacho. Hasta luego, que Felicidades. estés bien. Chao, chao. Nos vemos.